historia empieza con un joven musculoso que se encuentra limpiando las calles de la capital. Su nombre es Nor, y no solo se dedica a ese trabajo, sino que también demuestra poseer una fuerza sobrehumana, llegando a cargar 10 veces hasta su propio peso. Más tarde, al caer la tarde, en una cueva no muy lejana comienza a brillar un punto de color rosa, acompañado de un pedido de auxilio. Al escucharlo, Nor corre rápidamente hacia el lugar y al llegar observa que unos guardias están peleando contra un minotauro. Pero antes de continuar, conozcamos un poco más de la historia de nuestro protagonista. Nor es un niño del campo. Él se encargaba de todos los quehaceres de la casa, incluso de preparar su propia medicina, ya que su madre se encontraba muy enferma, y como buen hijo cuidaba de ella. Sin embargo, una noche su madre parte de ese mundo, y a pesar de ello, Nor, como un hombre fuerte, continúa su vida en la granja. Aunque no le faltaba alimento, él se encontraba solo. Un día, mientras rebuscaba encima del armario, encuentra un libro que le hace recordar a su padre, quien le había contado historias sobre los aventureros. Inspirado por esos recuerdos, Nor decide dejar alimento suficiente para los animales y seguir sus sueños de convertirse en aventureros, abandonando así la granja. Tras varios días de caminata, Nor logra llegar a la capital, lo cual le llena de felicidad, e inmediatamente se dirige al gremio de aventureros. Pero al entrar, el recepcionista le dice que se retire, ya que ese lugar no es un lugar para niños. Nor, decidido, responde que quiere ser aventurero, pero el señor le dice que regrese a su casa y que no preocupe a sus padres, a lo que Nor le explica que sus padres ya no se encuentran ahí. Sin poder nada que hacer, el señor le pregunta si ha asistido a alguna escuela de entrenamiento, y como Nor no sabe nada al respecto, le explican que en ese reino existen unas escuelas de entrenamiento y que para inscribirse como aventurero debe pasar por ellas primero. Sin perder el tiempo, Nor acude primero a la escuela de espada, donde entrena sin descanso. Sin embargo, mientras otros compañeros logran avances en pocos segundos, él continúa intentando sin éxito. Tras varios meses, Nor no logra despertar ninguna habilidad, por lo que su maestro le dice que es suficiente y que tal vez no tenga afinidad con la espada. Triste, Nor se retira. Luego prueba en la escuela de guerreros, donde comienza a entrenar cargando objetos pesados y que lo lleva al límite, pero nuevamente no logra despertar ninguna habilidad. Después acude a la escuela de cazadores, pero es rechazado porque su fuerza bruta rompe los arcos. Aún así no se rinde, decide probar con todas las escuelas. Como mago parece tener algo de magia, pero solo logra proyectar una pequeña luz, por lo que también es rechazado. De vuelta al gremio, Nor informa que no logró obtener ninguna habilidad y debido a ello no puede inscribirse como aventurero. Finalmente se da por vencido y decide regresar a su pueblo, y una vez en casa habla con sus padres y les dice que no tiene ninguna habilidad para ser aventureros, pero afirma que seguirá entrenando para volverse más fuerte. Así crea sus propias armas de madera y entrena día y noche. Ya pasando 10 años, Nor comenta que durante todo ese tiempo no logró despertar ninguna habilidad, y aún así decide intentar una vez más y regresa al gremio. Allí, la recepcionista le sugiere que vuelva a intentar en las escuelas del reino, pero él explica que ya hizo de todo. Entonces le dicen que existe otra manera de ser aventurero, aunque comenzará de un rango más bajo, donde no se permita pelear, sino que solamente darán misiones simples como limpieza, construcción y recolección. Sin pensarlo, Nor se registra y comienza a realizar estas misiones, sin dejar de entrenar. De esta manera regresamos a la actualidad, donde el capitán de los guardias es vencido de un hachazo, y al ver que todos han sido derrotados, Nor lanza una piedra al ojo del minotauro para llamar su atención, y con un poderoso parry manda a volar al monstruo, iniciando un intercambio de espadas, en lo que la espada de Nor comienza a corroerse. En ese momento el minotauro cambia de objetivo e intenta mandar a la chica, pero Nor logra protegerla, incluso con la espada rota, y así continúa luchando, hasta que logra que el propio minotauro se decapite con su propia hacha. Al día siguiente se dan cuenta que el minotauro estaba siendo controlado por alguien que quería matar a Lenai. Volviendo con nuestro protagonista, vemos que Nor se encuentra en el gremio en busca de un nuevo trabajo. Antes de eso le cuentan lo sucedido en aquella cueva, explicando que se trataba de una entrada de la mazmorra, aunque Nor confunde las cosas y solo comenta que una persona sospechosa lo estaba persiguiendo. Después de la conversación aparece Lenai. Ella le pregunta si pueden hablar a solas y tras unos momentos ambos salen caminando, utilizando una habilidad que prácticamente los hace invisibles a los humanos. Todo esto era para agradecerle por haberle salvado de aquella criatura. Lenai intenta darle unas recompensas, pero Nor lo rechaza, diciendo que un agradecimiento es más que suficiente. A pesar que ella le ofrece muchas cosas, Nor no acepta ninguna, dejando a Lenai completamente impactada. Al ver que Lenai no se va a dar por vencido, Nor acepta ir a hablar con su padre, y una vez en su casa, nuestro protagonista se encuentra con Inés, un capitán conocido como el Escudo Divino. Poco después aparece Hilbert. Ambos lo acompañan, principalmente porque piensan que Nor es alguien muy peligroso. Ya frente al padre de Lenai, este le agradece por haber salvado a su hija, y nuevamente le propone dar unas recompensas. Sin embargo, nuestro héroe vuelve a negarse, por lo que el padre le ofrece una espada bastante rara,
Esta vez Nor lo acepta, dejando impresionado a todos con su enorme fuerza. De regreso vemos a Nor pensando qué puede hacer con la espada, cuando de pronto se le ocurre que es el tamaño perfecto para trabajar en las alcantarillas y que podría ser mucho más rápido su trabajo. Sin embargo, es interrumpido por Inés, quien le pide que conversen. Inés se disculpa y le advierte que el comportamiento que tuvo enfrente del padre de Lenai es algo que no debería repetirse. Cuando Inés está a punto de marcharse, Nor se encuentra con Hilbert, quien le reta a una batalla. Una vez en la sala de entrenamiento, Nor solo piensa en irse a casa. Cuando comienza la batalla, vemos que Nor esquiva con facilidad todos los ataques de su oponente y piensa que no lo está dando todo. Así ambos se ponen en serio y Hilbert empieza a darlo todo, pero aún así no es suficiente. Molesto ataca con todas sus fuerzas, pero Nor esquiva cada golpe. Finalmente, Nor se rinde y Hilbert queda completamente humillado, ya que él era considerado como un prodigio de la lanza. Por la tarde, Nor regresa a su casa mientras reflexiona sobre el combate, y al día siguiente, Nor comienza a limpiar las alcantarillas y tal como lo había pensado, la espada hace que termine más rápido su trabajo. Después del trabajo, mientras Nor piensa qué hacer en caso de que los encargos de la capital se acaben, aparece Lenai y le pide que sea su maestro, a lo que Nor se niega diciendo que no tiene nada que enseñarle, ya que él cree que sus habilidades son básicas. Lenai piensa que él no lo acepta porque lo considera débil, así que le muestra un poco de sus habilidades, tanto como magia como el cuerpo a cuerpo. Aún así, Nor sigue creyendo que no tiene nada que enseñarle, pues considera que Lenai tiene talento de sobra. Más tarde, Lenai recuerda que Nor le había dicho que no tenía talento para ninguna especialidad, por lo que le pide que le muestre un poco de magia. Entonces Nor utiliza una habilidad llamada Llama Diminuta, que de diminuta no tiene nada, y esto deja completamente sorprendida a Lenai, ya que realizar una magia de ese nivel y de ese tamaño es completamente complicado, que ni siquiera el mejor mago del reino podría hacerlo. Ante esto, Lenai deduce que sus habilidades de Nor son extraordinarias. Por otra parte, el hermano de Lenai sigue pensando por qué se le dio la espada a Nor, ya que se trataba de un arma tan rara que ni siquiera él sabe de qué material está hecha. Más adelante vemos a Nor y Lenai juntos, pues Nor ha aceptado convertirla en su aprendiz, aunque de una manera forzada. En el gremio, mientras Nor buscaba trabajo, le comenta que ahora que está formando equipo puede realizar misiones de cacería de goblins, a lo que Nor acepta con emoción. Una vez en el bosque mientras buscan goblins, la situación se les hace completamente extraña, ya que en circunstancias normales ya se habrían encontrado con varios. Sin embargo, por su mala suerte, se lleva a encontrarse con un goblin extremadamente musculoso. Nor piensa que se trata de un goblin normal, pero de normal no tenía nada, pues en realidad se trataba de un rey goblin. Tras comenzar una intensa batalla, Nor queda rodeado, pero Lenai logra salvarlo. Además descubren que el goblin tiene la capacidad de regenerarse. Finalmente, después de un ataque combinado, Nor consigue golpearlo en el núcleo, a lo cual Lenai lo termina quemando. Por la tarde, vemos que Rain está revisando los documentos, cuando se da cuenta que algo extraño está ocurriendo a las afueras de la capital. Tanto el caso del Minotauro como el Rey Goblin no parecen ser simples casualidades. Mientras tanto, en el gremio celebran que Nor haya cazado su primer Goblin. Durante la comida aparece Rain, el hermano de Lenai, quien le pide a Nor que le acompañe a su hermana a un distrito ubicado en las montañas. Así, al día siguiente, parten muy temprano. Después de varias horas de viaje, el grupo decide tomar un descanso. En ese momento, Nor e Inés conversan y ella nos cuenta un poco de su historia. Inés era una niña que vivía en el orfanato y poseía el don del cielo. Sin embargo, tras herir accidentalmente a una de las niñas, quedó profundamente traumatizada. Luego de hablar con los 6 sabios, ellos le enseñaron cómo debe usar su don. Aún así, Inés continuó con el miedo constante de lastimar a alguien o a quienes lo rodeaban. Durante uno de sus entrenamientos, Inés es regañada por quien consideraba que era su padre. De regreso al viaje, Nor se percata que en el campo se presenta un rastro extraño. El trigo se estaba marchitando con demasiada rapidez. Ante esto, Lenai utiliza un hechizo de revelación y descubre que la causa era una criatura similar a un sapo venenoso que estaba siendo transportado. Mientras tanto, en el reino comienza a desarrollarse una batalla, ya que aparecen más reyes goblins junto a otras bestias peligrosas. Por otra parte, Nor inicia un enfrentamiento contra el dragón de la muerte. En el principio, Inés no piensa ayudarlo, pero finalmente decide hacerlo. Aún así, el dragón lanza un ataque venenoso que afecta gravemente a Nor. A pesar de ello, Nor continúa luchando con todas sus fuerzas, hasta que finalmente cae al suelo. Él es Rolo, un niño que es considerado como un niño maldito, pues posee la capacidad de controlar bestias. Ellos son tratados como animales, y por si fueran poco, eran exhibidos y tratados como animales, mientras que los pueblerinos lo odiaban profundamente. Un día le asignaron una misión: trasladar el dragón de la muerte, al cual le prometen que si cumple sus órdenes le van a dar comida y libertad. Confiado de esas promesas, Rolo acepta. Volviendo al presente, vemos que Nor, a pesar de estar enfrentándose al dragón de la muerte, también está curando a Rolo. Gracias a esto y a su propia resistencia, logra soportar el veneno. Esta resistencia no es casualidad, ya que desde pequeño Nor comía hierbas venenosas, algo que casi le cuesta la vida. Más adelante incluso fue mordido por una serpiente, pero el veneno ya no le hizo tanto efecto. Así poco a poco Nor fue desarrollando una gran resistencia al veneno. Para Nor, el dragón no representaba una amenaza, sino que le ve como un plato exquisito. Con esa mentalidad se levanta una vez más y continúa la pelea.
Cuando el dragón intenta expulsar veneno nuevamente, Nor simplemente le cierra la boca, provocando que el veneno estalle dentro de él y ganando así la batalla. Después de la pelea, Rolo le cuenta que ese dragón era una entrega destinada a la capital, pero Nor confunde las cosas y piensa que se refería a entregarlo para comérselo. Mientras tanto, Lenai preocupada se acerca para curarlo, pero descubre que nuestro protagonista apenas tiene algunos rasguños. Nor entonces pregunta si puede llevar a Rolo en el carruaje. Inés y Lenai piensan que es demasiado peligroso, pero tras varios desacuerdos terminan aceptando. Sin embargo, justo en ese momento aparece un asesino. Él es el encargado de acabar con Rolo, y pues ataca sin previo aviso. Tras comenzar el combate se demuestra que, aunque es extremadamente rápido, no logra causarle daño a Nor. Por su parte, Inés explica que se trata de un ex aventurero de rango S, conocido como el muerto Zabu, alguien contra quien no se recomienda luchar debido a su enorme poder. Zabu utiliza una de sus técnicas más letales, una habilidad que ha acabado con la vida de muchos aventureros, llamada Cruz de Plata. A pesar de lograr repeler algunos ataques, Nor debe concentrarse en proteger a Rolo. Finalmente, Inés se une a la batalla por completo. En ese momento, Nor destruye las armas de Zabu utilizando unas simples rocas. Al verse incapaz de derrotarlo, Zabu se rinde y se retira, no sin antes advertirle que en la capital se está librando una batalla. Cuando están a punto de marcharse, Rolo recuerda que a la capital llegará un dragón aún más poderoso, el dragón oscuro de la muerte. Ante esta revelación deciden regresar rápidamente. Mientras tanto, en la capital los daños son cada vez peor, y justo entonces aparece el dragón oscuro. Cuando Nor se encuentra cerca de la capital, Lenai piensa que ya no hay solución. Sin embargo, Nor, con toda la confianza del mundo, le dice que puede impulsarlo usando su magia de viento para llegar más rápido. Mientras tanto, el padre Lenai se prepara para enfrentar al dragón, y como gobernante decide plantarle cara sin importar las consecuencias. En ese momento, Nor se prepara para el impulso y sale disparado llegando rápidamente a la capital. Y justo antes de que el gobernante lance su ataque, Nor logra hacerle un parry al dragón, desviando su ataque y provocando que la criatura caiga al cielo. Enfurecido, el dragón intenta acabar con Nor, pero por más que lo intenta, no puede derrotarlo, hasta que finalmente se da por vencido. Por otra parte, Inés y Lenai, cuando llegan a la capital, se encuentran con varios reyes goblins. En lugar de huir, le hacen frente, y con la ayuda de Rolo logran derrotarlos. Al ver que el dragón se ha vuelto completamente indefenso, Nor decide dejarlo con vida, en lugar de acabar con ella, y le pide a Rolo que le diga que regrese a su hogar, y él tranquilamente se regresa. Sin embargo, cuando el dragón está a punto de marcharse, de la nada aparece un rayo láser que lo derriba. Al mismo tiempo, desde las montañas surge nuestro antagonista, un rey que desea apoderarse del calabozo para desarrollar nuevas armas. Él es quien estaba detrás de toda la destrucción de la capital. Confiado el enemigo, vuelve a utilizar el rayo láser, pero Nor lo repele con facilidad. Luego, se enfrenta solo al ejército enemigo, desarmándolos hasta llegar frente al emperador. El emperador cree que Nor ha venido a acabar con su vida, pero en realidad nuestro protagonista destruye las máquinas de rayo láser. Aterrorizado, el emperador se mea de miedo y huye en su caballo, quedando completamente traumatizado. Sin embargo, después de todo esfuerzo, Nor queda completamente agotado, hasta el punto de desmayarse. Cuando parecía que todo estaba perdido, llega Hilbert para ayudarlo, junto con los 6 sabios. Ellos descubren que el emperador estaba detrás de todo esto y que si lograba cruzar la frontera ya no podrían hacer nada para detenerlo. Ante eso, Nor les dice que si curan al dragón podrían alcanzarlo, y tras curarlo todos se montan al dragón y parten en su persecución, logrando alcanzarlo justo en la frontera. Destruye fácilmente las torres de vigilancia. Mientras tanto, Nor, debido al cansancio extremo, permanece inconsciente. Una vez que el emperador llega a su reino, se da cuenta que el dragón también ha alcanzado su territorio. Ante esto decide utilizar su arma secreta, otro rayo láser ubicado en su imperio. Tras concentrar toda su energía, este dispara, pero una vez más, Nor dispersa la energía, afectando directamente los centros energéticos. Al ver esto, todos abandonan al rey. Sin embargo, Nor no había pensado dónde caería, así que termina cayendo justo donde el emperador. Este interviene y dice que están a tiempo para salvar todo, y que la mejor forma de resolver todo sería hablando. Aún así, los guardias le hacen caso omiso y atacan, pero Nor logra detener a todos usando el parry, mientras intenta proteger al emperador. Sin darse cuenta, lo hiere, dejándole incrustado en la pared. Poco después, llega Rein, conversa con el emperador, explicándole que debería hacerse responsable por todos los daños que ha causado por sus ataques y que experimentará en carne propia todo el sufrimiento que provocó. Los guardias no se oponen a esta decisión. Finalmente, todos regresan al reino. El rey decide recompensar nuevamente a Nor, pero tras pensarlo, Nor responde que la mejor recompensa sería que ayuden a Rolo, la cual la petición ha sido aceptada. Y ya días después vemos cómo el reino empieza a ser reconstruido, parte por parte, y cómo todo vuelve a la normalidad. Mientras que tanto, Nor sigue trabajando día y noche. Y así es como termina este anime.